Número 7 de la asignatura de neumología. Vamos a empezar con el desarrollo del tema para hoy denominado neumonía bacteriana. Y pues es el tema que vamos a desarrollar en el entendido, ¿no?, que la neumonía es una presentación infecciosa que se produce a nivel del parénquima pulmonar, específicamente en la vía aérea inferior denominada alveolos. Entonces, la neumonía bacteriana es una infección. Al ser una infección, puede estar causado por diferentes bacterias o microorganismos. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, siempre definiendo inicialmente de qué es neumonía. Antes les compartiré la presentación para que no exista dificultades en el registro de los apuntes, ¿no?, que tenemos que tener todos nosotros. Me avisan si se comparte y pues estamos conformes. Entonces siempre empezamos con una definición. ¿Qué es neumonía bacteriana? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se entendería esta infección que se produce a nivel del alvéolo pulmonar? Es un proceso inflamatorio agudo de la vía aérea inferior. Estamos indicando acá que es un proceso inflamatorio, ¿no? No olvidemos que pueden existir procesos inflamatorios eh, crónicos, ¿no?, como lo hemos visto Doctor, previamente, disculpe, como es ¿puede una traer la enfermedad clase, por pulmonar favor? obstructiva crónica, como también puede ser cualquier otra enfermedad que afecte al parénquima pulmonar. Entonces, esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, que es una inflamación aguda, secundario a una infección alveolar, es decir, esta infección va a producir una reacción inflamatoria y es por eso que indicamos que es una, una ocupación de un exudado inflamatorio en la vía aérea inferior, específicamente en los alveolos. A consecuencia de esta infección por un microorganismo, se puede eh, producir la acumulación de pus. Entonces, la neumonía es una infección alveolar produciendo una ocupación del exudado inflamatorio o pus. Y esta acumulación de este exudado inflamatorio evidentemente va a producir una alteración en el intercambio gaseoso. Entonces, bueno, ¿cómo estamos viendo esto? Realmente es una infección que nosotros debemos de detectarlo en forma oportuna, ¿no?, siendo una inflamación aguda. Y entonces esto va a traer ya posteriormente unas manifestaciones clínicas, ¿no?, muy características de una infección por estos microorganismos. Miren, la incidencia, es decir, los casos que se presentan como nuevos, así diagnosticados de neumonía, se encuentra entre 1 a 11 por cada 1000 pacientes al año. Entonces, esta es una infección que nosotros sí lo debemos de tener muy en cuenta porque la mortalidad está cercana al 10%, es alta, ¿no? Esto va a depender de la región, del país, ¿no?, del lugar donde se esté diagnosticando la neumonía. Pasemos a la clasificación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender a la neumonía bacteriana? Esta es una clasificación que sigue vigente, ¿no?, y no se modifica, es la más adecuada y desde el punto de vista práctico es la que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. En neumonía adquirida en la comunidad.
conocida por sus iniciales NAC, la NAC. Y por el otro lado, la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, porque se produce dentro del ambiente hospitalario. ¿Existen otras formas de clasificar? Sí, podemos revisar, pero no están vigentes. Por ejemplo, la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que era una clasificación publicada por la ATS y la ITSA hasta el año 2014 más o menos. Y bueno, en este año, sacó la guía, la ATS y la ITSA en el año 2019 y es la que se menciona, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Es la que nosotros vamos a manejar también para la clasificación de las neumonías bacterianas. Estamos hablando de bacterias, ¿no? De neumonía por bacterias. ¿Qué es entonces la neumonía adquirida en la comunidad? Nada más que es la adquisición de la infección bacteriana fuera de los ambientes del hospital, ¿no? Entonces, como hemos definido la neumonía bacteriana como una infección que se localiza en la vía aérea inferior, entonces esta se adquiere fuera de los ambientes. También podemos decirla como definición que es una neumonía que se presenta en en menos de 48 horas, es decir, antes de los 2 días de internación del paciente en un ambiente hospitalario. Si estuviera hospitalizado el paciente al tercer, al cuarto día, vamos a definirla como neumonía adquirida en la comunidad, porque de acuerdo a esta definición, antes de las 48 horas de su ingreso en el hospital, tiene que ser catalogado. Y bueno, cuando ya esté después de las 48 horas, ya tiene otra la definición, ya no se trata de una neumonía adquirida en la comunidad. O también otra, posterior a los 7 días de haber sido dado de alta el paciente del hospital. Y en ese caso, si cursara con esta infección a nivel de la vía aérea inferior, lo definimos como neumonía adquirida en la comunidad. Esperemos que con estos ejemplos mencionados estemos diagnosticando o clasificando, en este caso, adecuadamente a la neumonía adquirida en la comunidad. No sé si está claro para no complicarnos con otra clasificación como son las neumonías intrahospitalarias. ¿De acuerdo, Mauricio? Sí, doctor. Muy bien. Pasemos a la otra clasificación. Neumonía intrahospitalaria, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Es una infección que se produce en la vía aérea inferior una vez hospitalizado el paciente, una vez que ha ingresado a un centro hospitalario. Entonces se adquiere dentro del hospital. Cuando llegamos a esta forma de neumonía, es por ello que también lo vamos a denominar como neumonía nosocomial. También existe otra definición de esta neumonía intrahospitalaria, son los pacientes que ya ingresaron, como hemos indicado, o cuando están ya internados más de 48 horas, vale decir 2 días después de haberse internado. Cuando se presentan las manifestaciones, ¿no?, de una infección por un microorganismo, por una bacteria, entonces en este caso, más de 48 horas, más de 2 días de estar hospitalizado, se denomina neumonía intrahospitalaria. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos la, el,
la definición de neumonía intrahospitalaria. Ahora también si nosotros queremos decir en menos de 7 días posterior al alta hospitalaria, es decir, el paciente estuvo internando, pónganle, no sé, 5 días, 6 días, una vez que ha sido dado de alta y posterior, menor a los 7 días posterior a su alta, es considerado una neumonía intrahospitalaria. Es decir, vamos a decir, una vez dado de alta hasta una semana, ¿no? A esperar a que se presente síntomas de infección bacteriana, vamos a catalogarlo como una neumonía intrahospitalaria. Espero que con estas definiciones no exista confusión, porque siempre vamos a hablar de NAC o de neumonías nosocomiales. Pasando a la etiología. En general, las neumonías solo en un 10 a un 20% podemos definir la etiología. Es decir, puede ser identificado el microorganismo causante de la neumonía. Miren, es muy bajo, ¿no? Identificar la etiología de la neumonía. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo se realiza entonces el tratamiento? Lo vamos a ver ya al final. El tratamiento es en base a un criterio empírico. Como es una inflamación aguda, nosotros tenemos que realizar un tratamiento antibiótico empírico, porque es aguda. Y no podemos esperar al informe de un cultivo y antibiograma, que sería lo ideal. Pero ¿cuánto tarda? 48 a 72 horas. Hasta esperar este tiempo del cultivo y el antibiograma, ¿no? Para identificar la etiología, el microorganismo, el paciente se va a encontrar ya muy mal, ¿no? Y entonces eso no queremos, no queremos nosotros empezar el tratamiento frente a un agente etiológico que podría ser causante como en su momento catalogado de alta probabilidad. Bien, entonces vamos a definir, vamos a diferenciar los agentes etiológicos de la clasificación que acabamos de mencionar. En neumonías adquiridas en la comunidad, estas dos, ¿no? Que nosotros lo hemos colocado así, NAC, y las neumonías intrahospitalarias. ¿Y de dónde apareció esta neumonía asociada al ventilador? Cuando un paciente es ingresado, es admitido a una unidad de internación, puede complicarse. Y a veces llega no solamente complicarse, una neumonía adquirida en la comunidad por, como es agudo, y no se acude oportuna, puede complicarse y entonces necesitar la internación en la unidad de cuidados intensivos. Allá se puede complicar, se puede asociar otros microorganismos. Es por eso que lo tomamos, ¿no? Como una neumonía asociada al ventilador. Generalmente se produce este tipo de neumonía en menos de 48 horas, ¿no? Por lo menos 2 días de ser sometido a ventilación mecánica al paciente, ¿no? Entonces puede estar infectado por otros microorganismos diferentes a lo que ustedes ya están visualizando. Entonces, vamos, las neumonías adquiridas en la comunidad eh, lo diferenciamos desde el punto de vista clínico en una forma típica y en una forma atípica. Es decir, con manifestaciones clínicas típicas y manifestaciones clínicas atípicas. Hay que diferenciar la NAC, estos dos subtipos, pero desde el punto de vista de sus manifestaciones clínicas y también de su etiología. No son los mismos microorganismos. En la forma
de NAC típica. ¿Ya? Vamos a ver luego a qué decimos típica. ¿Cómo nosotros vamos a catalogarlo la forma típica? ¿Cómo? Eso más luego. ¿Y cómo la atípica? Pero estamos viendo la etiología. En la forma típica, el microorganismo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En los adultos, ¿no? Estoy hablando de una neumonía bacteriana en adultos. Más del 50% de los casos es el agente etiológico. Sabiendo esta teoría de que la NAC típica es el más frecuente, entonces empiezo el tratamiento empírico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a realizar un tratamiento antibiótico empírico contra el Streptococcus pneumoniae, en el entendido que es el agente etiológico más frecuente, más del 50% de los casos. Pero no puede ser el único, puede ser otros agentes etiológicos como el Haemophilus influenza, ¿no? Que se presenta en el 14% de los casos de infección. El Staphylococcus aureus en el 8%. En general, podemos resumirlo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, en primer lugar, en las neumonías bacterianas en adultos, seguida de la Haemophilus influenza y del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ojo, meticilino resistente. ¿Se entiende, verdad? ¿Hasta aquí? ¿O está algo confuso? Gianmarco. Se entiende, doctor. Muy bien, perfecto. Ya hemos llevado todos estos 3. Entonces, la NAC, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad, una forma típica, tiene los agentes etiológicos, los microorganismos más frecuentes que acabamos de mencionarlos. Ahora pasemos a las neumonías adquiridas en la comunidad, pero de presentación atípica. Mire que son diferentes. Está el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Legionella pneumoniae. Sobre todo la legionelosis o la Legionella pneumoniae se presenta en épocas de verano y otoño, y las otras no se presentan, no tienen este comportamiento, ¿no? Aquí me olvidaba, ¿no? Dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad en forma típica, también podemos mencionar a partir los mayores de 65 años, ¿ya? Los de la tercera edad, hay que buscar otro agente etiológico que son los bacilos gram negativos entéricos, las enterobacterias. Entre todas las enterobacterias, bacilos gram negativos entéricos, el más importante, la Escherichia coli. ¿Ya? A partir de los 65 años. Ahora sí, hemos mencionado, ¿no?, a las atípicas. ¿Por qué? Porque estos microorganismos no se sabe si son bacterias, si son virus, pero lo que podemos resumir es que no se desarrollan tampoco en medios de cultivo tradicionales, ¿no? Son muy exigentes. Por eso no se sabe si son bacterias, virus, pero al final son células eucariotas, porque tienen doble membrana, ¿no? Y entonces por eso son células eucariotas. Son muy exigentes, ¿no? Se desarrollan en medios de cultivo, por ejemplo, para hongos. Tampoco son hongos, ¿ya? Entonces, pero son gérmenes atípicos. La infección del micoplasma, de la clamidia, de la legionela, es diferente a la infección por
por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, es muy diferente. Por eso también que lo diferenciamos como atípicas, que hay que tomarlo en cuenta porque puede estar asociado una NAC típica con una NAC atípica. Bueno, y entonces, ¿cómo será el tratamiento? Combinado. Si yo estoy pensando en una NAC típica, voy a darle el antibiótico para estos microorganismos. Y generalmente se asocian a veces. O viene una NAC atípica. ¿Y cuál es el tratamiento? También tiene un tratamiento muy específico para estas, ¿no? Gérmenes atípicos. Bien. Bien. Ahora veremos las neumonías intrahospitalarias, sus agentes etiológicos. Ya lo han leído ustedes, ¿no? Todos estos gérmenes, todos estos microorganismos, sobre todo las enterobacterias, los bacilos gram negativos o bacilos aerobios gram negativos, documentan dentro de las intrahospitalarias casi el 50%. ¿Y cuál está el resto de los 50%? La Pseudomonas aeruginosa. Los anaerobios, sobre todo en los mecanismos o en aquellas situaciones patogénicas donde se produce microaspiraciones o aspiraciones de las secreciones orofaringias, ¿ya? O pacientes que tienen alterado el estado del consciente, puede producirse microaspiraciones o aspiraciones. Y esto puede venir, ¿no?, del tracto digestivo, los anaerobios. Y entonces mucho cuidado, ¿no? Puede ser anaerobios y la terapia antibiótica es muy diferente también. Y así, ¿no? Aparecen en las intrahospitalarias el estafilococo aureus resistente a la meticilina. ¿Ya? Así lo abreviamos, lo voy a borrar. Más conocido como MERSA. ¿Está? Entonces, más o menos, si lo vemos como MERSA, ¿no? Resistente a la meticilina. Estafilococo aureus resistente a la meticilina. Entonces, en las neumonías adquiridas en la comunidad está el sensible. Pero en las intrahospitalarias es la resistente. Hay que pensar en una resistencia. Tenemos las neumonías asociadas al ventilador, ¿no? La pseudomonas, más frecuente, también la Stenotropomonas maltófila y el Acinetobacter spp. Ya son asociadas a la ventilación mecánica. ¿Y cómo se infectaron? Evidentemente hay que realizar una antisepsia, ¿no?, del equipo de ventilación, porque ahí se desarrolla. Y si no tenemos una buena antisepsia de los dispositivos que se usó, a otro paciente será infectado con estas formas etiológicas asociadas al ventilador. Y entonces es el riesgo, y entonces el antibiótico tiene que ser diferente para el tratamiento de estos gérmenes, de estos microorganismos. Como podemos ver, nosotros tenemos que diferenciarlos desde el punto de vista microbiológico. Clínicamente también lo podemos identificar. A ver, el estreptococo pneumoniae, como es el más frecuente, clínicamente esta bacteria produce tos con expectoración purulenta, hemoptoica y es herrumbrosa. ¿Y qué significa esta expectoración herrumbrosa? Que tiene más o menos el aspecto del ladrillo molido. Y entonces es producido por el Streptococcus pneumoniae.
Esa es una característica, ¿no?, que se observa macroscópicamente cuando queremos verificar cómo es la calidad de la expectoración y si hay hemoptoicos, lo vamos a ver herrumbrosa. Si estamos pensando en una intrahospitalaria o en los adultos mayores a 65 años de la NAC por gérmenes eh, bacilos gram negativos, es fecaloidea, es maloliente, la expectoración purulenta. En anaerobios, vamos a pensar cuando existen piezas dentarias infectadas o una infección, una boca séptica a nivel de las encías. Y entonces eso nos va a llevar a una orientación etiológica, a una pista etiológica para identificar el germen. Son algunas características que nosotros lo podemos identificar, ¿no? Con algunas, no todas tienen ese comportamiento. Bien, no nos detenemos mucho en esta parte. Ahora sí pasamos a algunos agentes etiológicos que están relacionados con la condición propia del paciente. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a pensar en Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Siendo una NAC típica, en Haemophilus influye, en Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis. Esas son pistas, ¿no?, que nos orientan a que esté infectada por estos microorganismos. Otros, ¿no?, ya ustedes lo van a revisar en ancianos, el Streptococcus en la diabetes mellitus, el Streptococcus pneumoniae, en el alcoholismo, el Streptococcus pneumoniae, la mayor parte siempre está presente como agente etiológico el Streptococcus pneumoniae. En las bronquiectasias, que son dilataciones irreversibles de los bronquios, la Pseudomonas, la Burkholderia cepacia, el Staphylococcus aureus. En una broncoaspiración, anaerobios. Patógenos entéricos gram negativos. Bueno, nos dan una orientación, ¿no?, de la etiología con una condición definida del paciente. Y es por eso que entre los antecedentes personales, ¿no?, patológicos siempre se debe identificar alguna enfermedad que tenga el paciente, una comorbilidad. Pasemos a la patogenia. ¿Cómo vamos a explicar el mecanismo patogénico? Para que se entienda, en dos partes lo vamos a dividir, ¿no? ¿Cómo se producen las neumonías primarias? ¿Ya? Primaria, porque se produce por estos mecanismos patogénicos, microaspiraciones, aspiraciones de las secreciones orofaringeas o inhalaciones de los aerosoles eliminados por el paciente que estaba enfermo de neumonía, ¿no? Y estaban contaminados las secreciones, las gotitas eliminadas. La más frecuente son las microaspiraciones. ¿Por qué se presentan estos? Porque todos nosotros tenemos gérmenes, microorganismos en la cavidad orofaringea, por lo tanto se presentan en los sanos, que son portadores de esta flora bacteriana en la orofaringe. ¿Ya? Son portadores. Tienen microorganismos, parte de la flora bacteriana de la orofaringe. En el 50% de los adultos sanos, la microaspiración o aspiraciones de estas secreciones orofaringeas se producen durante el sueño.
es decir, de las mismas secreciones orofaringeas. Como está colonizado la mucosa orofaringea, entonces se va a producir neumonía. Existe mayor probabilidad de producirse aspiraciones masivas cuando en pacientes que se encuentran con una alteración de su estado de conciencia, ¿ya? Con un nivel deteriorado, por ejemplo, en traumatismos encefalocranianos, en alteraciones del nivel de la conciencia, en disfunciones neurológicas, ¿no? De la orofaringe, que tengan trastornos de la deglución, las aspiraciones son mucho más frecuentes. La otra forma es la inhalación de aerosoles a través de la eliminación de las famosas gotitas de Fluger, ¿no? Esas gotitas microscópicas que se eliminan con los accesos de tos y quedan suspendidas en el ambiente y al evaporarse no se ingresan las verdaderas gotitas infecciosas. Entonces, para ello, estas gotitas infecciosas tienen que mantenerse suspendidas en el medio ambiente durante mucho tiempo, ¿no? Y son inhaladas por la persona. Eso es mecanismo de inhalación de aerosoles contaminados con microorganismos. Entonces, la forma más frecuente de la neumonía primaria. Neumonía secundaria por diseminación hematógena. ¿Por qué decimos diseminación hematógena? Que se produce su diseminación por vía sanguínea a partir de focos sépticos que están distantes al pulmón, como una endocarditis infecciosa o una infección de un catéter venoso o en enfermedades, por ejemplo, como una sepsis post-angina, que tengan abscesos retrofaringios o abscesos faringios. Se disemina el microorganismo de esos focos sépticos o una piodermitis. ¿Ya? Siempre revisamos la piel y entonces se puede producir un absceso, una piodermitis, un absceso localizado en en la epidermis y se disemina por vía sanguínea y se produce una neumonía bacteriana. Eso es una neumonía secundaria. O diseminaciones por contigüidad a partir de un foco infeccioso próximo al parénquima pulmonar. ¿Qué está próximo al parénquima pulmonar? La pleura, el espacio pleural, un empiema pleural, por ejemplo. Algunos dicen una traslocación bacteriana que se produce a partir de la luz del tubo digestivo. Esa es diseminación por contigüidad. Y finalmente la neumonía secundaria por inoculación directa a través de una intubación orotraqueal. Como la orofaringe está colonizada por flora bacteriana, entonces se inocula directamente o por la formación de biofilms, ¿no? Los biofilms o las biopelículas son nada más que la bacteria se desarrolla en la luz del catéter. Si el paciente está con una intubación orotraqueal y no se realiza el recambio, entonces puede desarrollarse los biofilms y puede producirse una inoculación directa. O en otras circunstancias, cuando se procede a la toma de muestras, ¿no? De la vía respiratoria inferior.
a partir de procedimientos invasivos como una fibrobroncoscopía. Entonces se produce una inoculación. Por ahí el equipo del fibrobroncoscopio estaba con microorganismos. Entonces es inoculación directa. Cuadro clínico. Como hemos visto, ¿no? Microorganismos que tienen una característica clínica típica y una característica clínica atípica, entonces vamos a ver de estas manifestaciones clínicas. Síndrome típico, fiebre elevada con escalofríos, tos productiva, dolor pleurítico. La tos productiva se entiende por la definición misma dada al inicio, ¿no?, de esta clase, ¿no? Es una inflamación aguda, ¿no?, que se produce a nivel del alveolo, secundaria al microorganismo, y entonces el microorganismo causante de esa infección va a producir un exudado inflamatorio y expectoración purulenta, que puede variar, ¿no? Depende del germen o alguna particularidad del microorganismo. Pero ¿por qué el dolor pleurítico? Cuando se forma la neumonía y es de localización periférica, puede producirse un proceso inflamatorio en la pleura, también, ¿no?, a consecuencia de esta inflamación, derrame pleural. Y el derrame pleural, evidentemente, se va a acompañar de un dolor pleurítico en puntada de costado. Entonces, no siempre se presenta, ¿ya? No es parte de un síndrome típico frecuente. Sí la fiebre, la tos con expectoración. Al examen físico, en el síndrome típico existe el denominado síndrome de condensación pulmonar. Si queremos ser un poco más específicos y detallistas, una condensación pulmonar completa y una condensación pulmonar incompleta. Mejor mostrar con un puntero, ¿no? Creo que es mejor. Entonces, condensación pulmonar completa. A la auscultación, soplo tubárico. Evidentemente sin descuidar los aspectos de hallazgos en la inspección, en la palpación y en la percusión, ¿no? De la condensación pulmonar completa existe un soplo tubárico. Y en la condensación pulmonar incompleta, una respiración soplante, diferente al soplo tubárico. El soplo tubárico tiene una tonalidad como el soplo, el ruido laríngeo o el soplo que se produce a nivel cuando nos auscultamos en condiciones normales en la parte anterior, en la cara anterior del cuello. Ese es el soplo tubárico. ¿Ya? En el síndrome atípico, ¿ya?, fiebre, pero sin escalofríos. La tos es seca, es irritativa o con escasa expectoración. Y la expectoración es generalmente mucosa. Lo que predomina en el síndrome atípico son los síntomas sistémicos o generales, como la cefalea, artralgia, mialgia, náuseas, incluso manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Puede ser esplenomegalia, hepatomegalia, puede haber anemia hemolítica, etcétera. Síntomas extrapulmonares, cosa que no se presenta en el síndrome típico. Esa es la diferencia, ¿no? Y la auscultación pulmonar generalmente es normal, o si hallamos algún signo semiológico en la auscultación, puede existir estertores crepitantes o sibilancias, pero la mayor parte de estas
de este síndrome atípico se acompaña de síntomas generales como un resfriado. Es como un comportamiento de una infección viral. Es como en la COVID-19, ¿no? Se tienen manifestaciones sistémicas, anosmia, por ejemplo, en la COVID, ageusia, mialgias, porque es una infección viral. Entonces, tiene este comportamiento en la neumonía adquirida en la comunidad con manifestaciones atípicas. ¿Y quién es el agente etiológico? Los causantes, el micoplasma, la clamidia, la clamidia citasi que afecta a las aves, la Coxiella burnetii, etcétera. Mire, son atípicos, ¿no? Son infecciones atípicas. Bien, en general podemos decir que el cuadro clínico conformaría una triada. Tos, fiebre, ¿ya? Fiebre. Y expectoración. Dependiendo de la magnitud de la lesión, de la afectación, puede acompañarse de disnea, del dolor torácico. Si es una neumonía extensa, una neumonía lobar, puede acompañarse de dolor también, de dolor pleurítico por irritación de la pleura parietal. Entonces, la tríada más característica es fiebre, tos y expectoración. Estamos hablando de un síndrome típico, es con la que nos vamos a encontrar. El atípico, ya tenemos otra característica. Entonces, la tos en una NAC se presenta en el 90%. ¿No? La expectoración en un 60-70%. La disnea también 60%. Eso va a ser muy variable. El dolor torácico tipo pleurítico aproximadamente en un 50%, ¿no? Este dolor pleurítico. Entonces, resumiendo, triada clínica, fiebre, tos con expectoración. Se puede añadir disnea, dolor torácico. Es la forma clínica más barata, más sencilla, más rápida de diagnosticar clínicamente. Borremos esto. A ver, borrar. Dentro de la manifestación clínica, también tenemos que valorar los criterios de gravedad. Ahora, los criterios de gravedad de la neumonía, existen muchas escalas, ¿no? El más fácil y el más sencillo es la escala CURB 65. A ver, puede ser de esta manera. CURB 65. Existen otras escalas, ¿no? Para medir la gravedad. Ahí está PORT, IGN, SI, pero el más práctico, el FINE, ¿no? Son muy complejas, ¿no? De valorar. El que más la recomienda ITSA, el CURB 65 y el PSI. Esta escala PSI es también compleja. Y hay que saberse muchas variables. Pero en la CURB 65, el estado de la conciencia, la UM, este es la URIA, ¿no? Este es lo difícil, digamos, tener a la mano en el laboratorio en el momento. ¿Ya? La frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor a 65 años. Entonces, expando de la urea, podemos detener muy fácilmente esto y obtener un puntaje del 1 al 5. Y de la PCI también es del 1 al 5. Y esto nos va a llevar a tomar actitudes de tratamiento empírico, ¿no? La aplicación de esta escala.
Entonces, para resumir, hay muchas variables, los criterios de gravedad. Un criterio de gravedad es el trastorno del estado de la conciencia. El paciente con Dufour es gravedad, es grave la neumonía. Inestabilidad hemodinámica, la presión arterial menor a 90-60 milímetros de mercurio grave, taquicardia mayor a 140 latidos por minuto grave, taquipnea mayor a 30 ciclos por minuto grave, insuficiencia respiratoria, presión arterial de oxígeno dividido entre la reacción inspirada de oxígeno menor a 250 o 300 milímetros grave, hipercapnia. Ya hemos visto también insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria, la forma hipercápnica, ¿no? Clínicamente podemos identificar grave. La presencia de hipercapnia es grave. Tenemos que hacer gases arteriales, ¿no? Insuficiencia renal aguda, oliguria menor a 20 mililitros por minuto, grave. Leucocitosis mayor a 20.000, menor a 4.000, grave. Significa neumonía grave. O lesiones en la radiografía, que aparezca una imagen compatible con un patrón neumónico nuevo, grave. O que progrese una imagen radiopaca en la radiografía o hiperclara en el avance, evolucione, es grave. O la presencia de derrame pleural o las cavitaciones. Estos son criterios de gravedad. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son? Para la neumonía adquirida en la comunidad. También tiene criterios de gravedad la neumonía intrahospitalaria, sí, ¿no? Podemos indicar con la escala PSI, ¿no? Que utilizan variables, por ejemplo, la temperatura, el cuento de leucocitos, acá el aspecto de la secreción bronquial, podemos utilizar también otras variables como la alteración del intercambio gaseoso. Entonces, para resumir, ¿no? Esta complejidad es grave con las variables que nosotros estamos viendo en la diapositiva. Cualquiera de estas que se presente es grave. Criterios de hospitalización. La edad mayor a 65 años es un criterio de hospitalizar. Antecedentes de comorbilidad. Es decir, factores de riesgo. Incorporó la ITSA 2010, la guía ITSA 2019 y la ATS como factores de riesgo. O la asplenia, es decir, pacientes que no tienen bajo. Bueno, ¿cuáles son estas comorbilidades? ¿No? Cirrosis hepática, alcoholismo, diabetes, EPOC, neoplasias, desnutrición, enfermedad renal crónica, etcétera. Son comorbilidades. Entonces, cualquier paciente que tenga una comorbilidad, criterio de hospitalización también evidencia de compromiso orgánico, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, o en hipotensión, o en deterioro de su función renal. Criterio de hospitalización. Evolución desfavorable, ¿no? Un tratamiento empírico ambulatorio que se le inició al paciente en consulta externa y no respondió al tratamiento empírico, que estaba aparentemente correcto, y tiene evolución desfavorable, hay que hospitalizarlo. O rápida progresión del infiltrado, la cavitación del mismo en el segmento radiográfico de tórax, es decir, lo que hemos dicho, aparición de nuevas imágenes o progresión de la nueva imagen, hospitalización. O en la condición social, una condición social, ¿no? que impida un adecuado cumplimiento del tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Pacientes indigentes, analfabetos, es decir, que no tenga esa característica de cumplir el tratamiento ambulatorio, lo tenemos que hospitalizar. Son los criterios de hospitalización de los pacientes con neumonía. Diagnóstico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la neumonía bacteriana? Siempre en base a 3 pilares. El criterio epidemiológico. Antecedentes personales patológicos. Diabético desde hace varios años. Y que tenga la clínica de infección bacteriana aguda, un diagnóstico epidemiológico. O criterio clínico. La famosa tríada clínica. Y otras manifestaciones clínicas
es un apoyo para el diagnóstico. Por lo tanto, la anamnesis detallada, minuciosa, adecuadamente realizada, acompañado del examen físico, nos ayuda ya para el diagnóstico. Nos garantiza el diagnóstico más del 50%, algunos dicen más 60% cuando realizo una buena historia clínica. Y desde luego, ¿no? Los exámenes complementarios. Existen dos métodos. Vamos a detallar los métodos de diagnóstico invasivo. Para empezar, tenemos la radiografía de tórax. El recurso de examen complementario imagenológico más utilizado. Porque es rápido, sencillo, barato tomarle que una tomografía, porque necesita programar, necesita tener algunas características, pero es mucho más notorio, ¿no? La lesión. Entonces, vemos en la radiografía y en la tomografía, ambos con la misma lesión. Esta imagen radiopaca, heterogénea, con broncograma aéreo, patrón neumónico. Y el patrón neumónico es característica de infecciones bacterianas, tuberculosas. No podemos precisar, ¿no?, de qué se trata, pero es una imagen radiopaca. Cuando vemos y hacíamos parte del criterio clínico, epidemiológico, podemos concluir de que se trata de una neumonía bacteriana aguda. Ese es un criterio imagenológico. Existen varias formas de presentación, no es la única, no se presentan signos patognomónicos en una radiografía. Pueden presentarse de diferente manera, con cavitaciones, y ya son mucho más agresivas ese tipo de neumonías, porque son abscedificantes, necrotizantes. Entonces, no es un signo característico, pero sí nos puede orientar. En una tomografía, igual vemos una imagen hipertensa con su broncograma aéreo, una imagen tomográfica muy típico, característico de las neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, los patrones tomográficos, los patrones radiográficos son distintas. Este es solamente un ejemplo. Ya en las prácticas veremos las diferentes formas, ¿no?, de patrones que se presentan. Y nos podemos orientar también en la etiología. Por ejemplo, si el límite superior es la cisura menor, ¿no?, en una radiografía, si la cisura menor estuviera descolgada, entonces ya es una neumonía pesada, muy característica de la Klebsiella por infección por Klebsiella pneumoniae, por ejemplo. Si presentar imágenes a focos múltiples, es decir, imágenes radiopacas en ambos campos pulmonares, que se denominan neumatoceles, es característico que se trate de una forma de neumonía secundaria por diseminación hematoma a partir de un foco séptico distante al pulmón, producida por el estafilococo aureus, por ejemplo. Y así, existen muchas formas radiográficas, tomográficas, que no nos van a dar un signo patognomónico. Se podría orientar con un agente etiológico causante de la neumonía bacteriana. Los biomarcadores. Ya solamente indica inflamación en específico. Otra utilizado mucho es la procalcitonina. También es un biomarcador, pero ya sin utilidad práctica, ¿no? La ITSA y la ATS lo desecharon, ¿no?, el solicitar la procalcitonina. Tal vez sería útil para realizar el seguimiento en el tratamiento antibiótico. Pero bueno, se mencionan como biomarcadores. El cultivo y el antibiograma de esputo aún sigue siendo útil, pero la desventaja de solicitar este cultivo es el tiempo de demora que existe, ¿no? Tarda aproximadamente de 48 hasta 72 horas para que se informe, ¿no?, del desarrollo, qué germen desarrolló y qué sensibilidad o resistencia mostró. Entonces, para llevarlo al cultivo y además existen requisitos, ¿no?
requisitos. Por ejemplo, uno de los criterios es el criterio de Murray. ¿Qué significa el criterio de Murray? Que se observe los polimorfos nucleares mayor a 25 en la expectoración o menor a 10 células epiteliales. Otros requisitos, ¿no? Que se tome la muestra del esputo a través de un lavado broncoalveolar o un cepillado bronquial protegido, que son métodos invasivos, que es lo ideal, porque vamos a observar una unidad formadora de colonias más de 1000 por mililitro. Entonces es lo ideal. Pero ¿quién va a realizar el cultivo y antiograma con un método invasivo? El método más práctico es no invasivo, pero tiene sus, sus desventajas. Pero al final el cultivo y antiograma sigue siendo útil.
siempre y cuando se cumpla algunos criterios. Tal es el criterio de Murray, la toma adecuada de la muestra mediante métodos invasivos. Un lavado broncoalveolar o broncoalveolar. La tinción Gram está muy relacionado al cultivo y a la globulina M, infección reciente. Si está elevado la inmunoglobulina G, infección pasada. Entonces, las técnicas serológicas tienen su utilidad, ¿no? Determinando los anticuerpos específicos. También existen la determinación de antígenos bacterianos, la famosa ELISA, ¿no? Si ustedes han escuchado, ELISA. Inmunocromatografía. Es una inmunocromatografía, por ejemplo, vamos a hacer indicación de antígenos bacterianos del polisacárido C, del Streptococcus pneumoniae en orina. Tiene una sensibilidad muy buena, cercana al 100%, 90%, y una especificidad menor al 80%. Ahí está, es una técnica de ELISA, inmunocromatografía. O podemos determinar antígenos de la Legionella pneumófila, que también tienen una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad del 100%. Son antígenos bacterianos. O podemos llegar a determinar, no mediante la técnica de la ELISA, sino por inmunofluorescencia. Ya sea directa, indirecta, ¿no? De la observación de una inmunofluorescencia directa de esputo para Legionella, por ejemplo, para la Legionella pneumófila, muy utilizado para el virus sincitial respiratorio, para la influenza, ¿no? La inmunofluorescencia. Bien, existen muchos métodos. ¿Cuál es el método práctico? Una radiografía. Una tomografía si está al alcance nuestro. Tal vez llegar hasta el cultivo y el antigrama. ¿Qué es útil? Métodos de diagnóstico invasivos. Invasivos. Punción y aspiración con aguja fina. Es una punción transtorácica. Lamentablemente tiene una baja sensibilidad. Es la forma de querer identificarme al germen, a la bacteria causante de la neumonía. Concursa con derrame pleural, torcentesis. Inicialmente diagnóstica. Es muy específica solo en estos casos, ¿no? Que se acompañen con derrame. Sea un derrame pleural paraneumónico o un derrame pleural metaneumónico. Y si es con empiema, bueno, llevar al cultivo y antibiograma para gérmenes piógenos. Entonces, la toracocentesis es un método invasivo que nos permite identificar las características macroscópicas inicialmente del derrame pleural. Fibrobroncoscopía. Podemos realizar el cepillado bronquial, el cepillado bronquial que nos va a determinar, pues, tiene una buena sensibilidad y nos va a identificar al germen, que a recolectarlo de una expectoración, no sé, espontánea, ¿no? La fibrobroncoscopía es un procedimiento invasivo que mediante un fibrobroncoscopio obtenemos muestra directamente de la vía aérea inferior, mediante un proceso de lavado broncoalveolar. Para que sea adecuadamente tiene que haber más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro de dilución de la muestra. Ese es bueno, ¿no?
En el lavado bronquial alveolar tiene que alcanzar más de 10.000 unidades formadoras de colonia y en el aspirado bronquial más de 1.000.000 de unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, muy sensible para identificar al agente etiológico. Y finalmente, agotar todos estos métodos, biopsia pulmonar. En caso de que la neumonía sea progresiva, no responda al tratamiento antibiótico empírico, entonces no puede identificarse al microondas por la fibrobroncoscopía, no hay otro modo de identificar a partir de la biopsia pulmonar. Ese es, digamos, el método de diagnóstico más extremo para identificar el agente etiológico de esta lesión neumónica. Y finalmente llegamos al tratamiento. El tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad o el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria. Vayamos con la neumonía adquirida en la comunidad. Siempre se deben tomar previamente, antes de utilizar antibióticos, realizar medidas de soporte, ¿no? ¿Qué significa medidas de soporte? Administrar oxígeno suplementario, administrar soluciones parenterales si el paciente se encuentra deshidratado, utilizar profilaxis trombolítica como la enoxaparina, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, cuando está hospitalizado, realizar medidas de terapia respiratoria, es decir, fisioterapia respiratoria para facilitar la movilización de las secreciones, ¿no?, bronquiales. También como medidas iniciales antes del tratamiento antibiótico empírico hay que realizar monitorización de los signos vitales y recién, posterior a estas medidas de soporte, de monitorización, tratamiento antibiótico. ¿Y en qué consiste el tratamiento antibiótico? Va a depender si va a ser un tratamiento ambulatorio, hospitalizado, en pacientes hospitalizados o en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos.
esta clasificación o este tratamiento empírico en base a las guías ITSA y ATS 2019. Que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga un diagnóstico de neoplasia de cáncer pulmonar, son factores de riesgo. Los que no tienen, o los de comorbilidad, o los que no tienen el bajo, no fueron operados, extirpados, el bajo, son con comorbilidad o asplenia. Pacientes previamente sanos o sin comorbilidad, la guía ITSA y ATS recomienda uso de amoxicilina 1 gramo vía oral cada 8 horas. ¿Se puede asociar a un macrólido? Generalmente esta no recomienda macrón, a menos de que la resistencia sea al macrólido menor al 25%. ¿Por qué se debe asociar en estos casos que sea una resistencia menor al 25%? Porque puede acompañarse de bacterias, de agentes etiológicos atípicos. Entonces, para la forma típica, comorbilidad, amoxicilina. Un beta-lactámico. Si pienso que se trata de una atípica más, macrólido, siempre y cuando tenga en cuenta que el perfil de resistencia sea menor al 25%. Bien, la alternativa puede ser el uso de la amoxicilina combinada con el ácido clavulánico en una neumonía, ¿no?, de tratamiento de neumonía tiroidea, un tratamiento ambulatorio sin comorbilidad. ¿Cuándo pensaría este uso de la amoxicilina con ácido clavulánico? Cuando exista resistencia demostrada a la amoxicilina. Bueno, en caso de resistencia, utilizar con ácido clavulánico. En los pacientes con comorbilidad, que estén con asplenia, siempre utilizar amoxicilina con ácido clavulánico más macrólido. ¿Cuál es el macrólido? Acitromicina o claritromicina. La amoxicilina combinada con ácido clavulánico, la dosis es de 875 de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. El tratamiento antibiótico mínimamente 5 días, hasta 7 días. ¿Ya? Vía oral, ¿no? Tratamiento ambulatorio con comorbilidad. Macrólidos, acitromicina. Acitromicina. Un macrólido. O claritromicina. Acitromicina 500 miligramos por 3 días. Claritromicina 500 miligramos de oral cada 12 horas por 5 días o 7 días. Entonces, con comorbilidad, combinación. El paciente no respondió al tratamiento antibiótico empírico, iniciado en forma ambulatoria, y no tenía criterios de hospitalización y responde mal. Hemos indicado criterios de hospitalización: iniciado un antibiótico empírico probablemente adecuada y no respondió, hospitalizarlo. Entonces, en la hospitalización tengo que administrar ampicilina con sulbactam asociado al macrólido por vía intravenosa. Está hospitalizado, así que no voy a administrarle por vía oral. Es por vía parenteral. De entrada,
ampicilina, sulbactam. Alternativa. Vía intravenosa, levofloxacina o moxifloxacina. Aquí sí nos encontramos en conflictos, ¿no? En nuestro medio dice levofloxacina y moxifloxacina por vía intravenosa, pero es una alternativa, ¿no? La alternativa primera es la ampicilina con sulbactam, más macrolídeo intravenoso. Ahora, ¿qué pasa si existe alergia al beta-lactámico, a la ampicilina? O alergia a la quinolona, con la levofloxacina o la moxifloxacina. La alternativa es la tigecyclina, ¿ya? En un paciente hospitalizado. ¿De acuerdo? Entonces, puedo utilizar estos antibióticos, ¿verdad? Paciente que es en la unidad de cuidados intensivos, es decir, terapia intensiva, ampicilinas con sulbactam, macrólido, beta-lactámico, alternativa beta-lactámico, puede ser cefalosporinas, más quinolona, levofloxacina. ¿Qué pasa si hay alergia? Levofloxacina más astronam. ¿Ya? Astronam. Entonces ese es el tratamiento antibiótico de los pacientes dependiendo, ¿no? Si es ambulatorio, hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en resumen, podemos decir, ambulatorio, definir si es un paciente sin comorbilidad o con comorbilidad. Y hospitalizado, internado en una sala de internación o en terapia intensiva, utilizar ampicilina sulbactam con macrólido. Y existen las otras alternativas. ¿Qué pasa si existe sospecha de anaerobios? ¿Y cómo voy a sospechar a anaerobio? Boca séptica. Examen físico. Amoxicilina con ácido clavulánico, dosis altas. 2 gramos. Intravenoso cada 8 horas. Dosis altas. O piperacilina, tazobactam. Intravenoso. ¿Cuánto de piperacilina? 4 gramos. ¿Cuánto de tazobactam? 0,5 gramos. Cada 8 horas o cada 6 horas. Otra alternativa, clindamicina más beta-lactámico. ¿Cuál beta-lactámico? De amplio espectro, la cefotaxima o la ceftriaxona. Cefalosporinas de tercera generación. La clindamicina, ¿no? Intravenoso, 600 miligramos intravenoso cada 8 horas. La cefotaxima, o esto varía, ¿no? La cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas. La ceftriaxona, 1 gramo cada día. Algunos recomiendan cada 12 horas. Bueno, anaerobios. Estamos sospechando anaerobios. Cuando se sospecha pseudomonas aeruginosa, ¿no? En pacientes ventilados, en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos, piperacilina con tazobactam o cifepime, una cefalosporina de cuarta generación, la cefepime. O, en casos de alergia a los beta-lactámicos, astronam. En sospecha de un MRSA,
Es decir, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Está indicado el Linezolid o la vancomicina. El Linezolid intravenoso, ¿no? 600 miligramos cada 12 horas. O la vancomicina intravenosa a dosis kilogramo peso, ¿no? La dosis es de 15 miligramos por peso del paciente, se administra cada 12 horas. El tiempo de tratamiento es dependiendo de la respuesta clínica. Generalmente va entre 10 hasta 14 días de tratamiento, ¿no? En promedio. Y finalmente tenemos el tratamiento de las neumonías intrahospitalarias. Tengo que identificar, ¿es sin riesgo o con riesgo? ¿A qué me refiero con riesgo o sin riesgo? Que esté infectado con riesgo o sin riesgo a Pseudomonas aeruginosa, sin riesgo o con riesgo a un MRSA. Nos vamos a centrar en con riesgo y sin riesgo en este sentido. ¿Es con riesgo de Pseudomonas o es con riesgo de que se trate un MRSA? ¿Cómo voy a identificar esto? Necesariamente mediante un cultivo y un antibiograma, ¿no? Para utilizar el antibiótico adecuado. Pero ¿cómo es el tratamiento? En sin riesgo, ampicilina con sulbactam y un macrólido. Tiene un beneficio mayor en un paciente crítico. Este es el tratamiento. También puede hacerse con monoterapia con fluoroquinolona, levofloxacino o moxifloxacino. Con riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, piperacilina, tafobactam o cefepime. Con riesgo de que se trate MRSA, vancomicina o linezolid. Y la opción B, digamos, de alternativa es el uso de la fluoroquinolona. Bueno, como última línea de terapia antibiótica. Entonces, realizado el tratamiento antibiótico, tanto de la neumonía adquirida en la comunidad y de la neumonía intrahospitalaria, se considera el alta cuando el paciente clínicamente existe una mejoría. Es decir, que respondió favorablemente a la terapia antibiótica instaurada. Y en caso de que no exista respuesta terapéutica, bueno, necesitamos identificar, tratar de que el agente etiológico sea identificado. Entonces, en general, el tratamiento de una NAC es entre 5 a 7 días. En una neumonía intrahospitalaria podemos demorarnos hasta 10, hasta 14 días. ¿Ya? Pero en general, 5 a 7 días. Y siempre hay que estar monitorizando, evaluando mediante a los parámetros de las escalas CURB 65 o PSI. Bueno, son los criterios de gravedad de una neumonía. A ver, por acá. Estefanía
¿Presente o Presente, ausente? doctor. Está presente. Estefanía. ¿Cuál es tu duda, Estefanía? Ninguna, dice. En la sospecha por Pseudomonas aeruginosa, doctor, en Astronam, ¿cuál es la dosis? Perdón, no le escuché. Del astronauta es siempre por intravenosa, ¿no? Ojo. Ya, estamos acá de la anemia adquirida en la comunidad, ¿no? Sí, ahí. Podemos utilizar el astronauta 2 gramos. ¿Ya? 2 gramos, ¿cómo lo vamos a administrar ahora? Cada 6 horas. Ya, administración intravenosa del astronauta 2 gramos cada 6 horas. En caso, esta es una alternativa, ¿no? De la pseudomonas aeruginosa cuando es alérgico al beta-lactámico. Entonces, esa es la alternativa del astronauta. Paulina, ¿está presente? Natalie, ahí está Paulina. Doctor, tenía una duda en los criterios de gravedad, doctor. Después, en los criterios de gravedad, el que más grave que pueda haber, doctor. Todos podemos decir que es leve, es moderado, es severo. Aquí estamos hablando de criterios de gravedad. Si tu paciente está con una taquicardia de 140, es grave. ¿Ya? Las mencionadas son graves. ¿Cuándo no es grave entonces si la taquicardia es de 140? 110 no es grave. Ya, porque estos criterios de gravedad nos va a ayudar a tomar decisiones para, junto con otros, ¿no? Junto con otros criterios de a hospitalizar o a internar. Todos los criterios de gravedad, cualquiera, más esos criterios de hospitalización. Entonces, tiene taquicardia, más de 140, y tiene enfermedad renal crónica, internación. ¿De acuerdo? Natalie. Doctor, ahorita acabo de hablar con Natalie, comentó que no voy a hacer porque ella se encuentra ahorita con el doctor. Bueno, Muy confiado. muy bien. Mauricio. Doctor. ¿Todo conforme, no, Mauricio? Sí, doctor. Ok, Ok. Mauricio. Johan. Doctor, buenas tardes. Doctor, en los fármacos vasopresores es necesario en los criterios, digamos, estaba viendo vasopresores, estaba viendo un artículo por acá. ¿Cuál existe inestabilidad hemodinámica? Sí. ¿Ya? Ya, doctor. Ya siempre con los criterios de gravedad. ¿Con cuál es ahora? No tiene inestabilidad hemodinámica, tiene que utilizar medicamentos vasopresores. Muy bien, Johan. Gianmarco. Gracias. No, por mi parte no tengo dudas. Muy bien, Gianmarco. Presente está. Álvaro. Igualmente, doctor, no comprendo. Muy bien, Álvaro. También presente. Y finalmente, Alberto. Doctor, me pregunta sobre los criterios de Murray, doctor. ¿Qué se en eso? Y lo vamos a hablar. Bueno, realmente es un criterio microbiológico, ¿sí? Es un criterio microbiológico, donde ¿qué es lo que se evalúa en esta situación? Los polimorfos nucleares y las células epiteliales. Para que el cultivo sea con una lectura adecuada, tenemos que tener más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales. Eso es lo adecuado que encontrar en un cultivo. Si existe menos de 25, no es bueno para realizar el cultivo. Y si es más de 10 células epiteliales, tampoco. Bueno, nada más es criterio microbiológico, ya para realizarla. ¿Listo? ¿Aló, Diego? Sí. Ok. Ok. Bueno, creo que no hay más dudas, ¿no? Bueno, para la siguiente semana vamos a hacer lo siguiente, ya en las clases prácticas. En las clases prácticas vamos a buscar
un artículo relacionado a neumonía bacteriana. Cualquier punto, o cualquier aspecto, sea en diagnóstico, sea en tratamiento, sea eh, en tratamiento, es decir, en una definición, por ahí existe una definición, cualquiera sea el aspecto que tomen, pero enmarcado dentro de la neumonía bacteriana, por ahí existe otro criterio de tratamiento actual, ¿no? Entonces, esto tiene que estar reflejado en un artículo científico. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Mauricio?